Bueno, con favor de Hashem empezamos nuestro estudio que hemos estado esperando tantos meses. México y Costa Rica se unen con el Zoom y vamos a regresar a nuestro estudio de Derech Hashem. Para el que se quiera meter y quiera Ujú. saber con qué edición vamos a estudiar, estamos estudiando con esta edición. Ay, Hacer eso. lo que pasa es que les voy a poner aquí. Ok. Derech Hashem. Vamos a empezar con el primer capítulo. El primer capítulo va a hablar sobre el creador. Ajá, y es básicamente una introducción de qué es Derech Hashem. Derech Hashem es uno de los últimos libros escritos por el Ramjal, ajá, el Rab Moshe Chaim Luzzatto, italiano que fue desterrado y perseguido por sus creencias. Lo sacaron de varias comunidades, ¿no? De alguna forma, los buenos siempre tienen enemigos, ¿no? Así Entonces, mismo. él escribe esta obra, que es una de sus obras, digamos, donde sintetiza de alguna forma la introducción a la... No, no quise decir la introducción a la Kabbalah, porque la introducción a la Kabbalah es más data Emunot, pero en esta obra él va a hacer como un resumen del mapa de la creación del universo, cómo es que funciona. Por eso se llama Derech Hashem. ¿Ah? Hace una alusión también a la pregunta que le hizo Moshe Rabbeinu a Hashem, cuando le pregunta, Areni Natar queja, muéstrame tus caminos. Entonces, como la respuesta de el camino de Hashem, la respuesta que nunca le dio de manera explícita a Moshe Rabbeinu. Y empieza así, vamos a hacerlo hebreo-español, hebreo-español. El primer capítulo y el de la Hashem empiezan así. Kol ish Israel tzarich sheyamin beyedah. Todo hombre de Israel necesita creer y saber. Creer y saber. Shayesha matzui rishon, que hay un ser primero o primerizo, no sé decirlo, Kadmon Benitzki, que siempre existió y que es eterno. Beushem Tzi Umamtzi, y él es el que creó y crea. Kolman Sheninzama Mitziu, todo lo que se encuentra en la realidad. Beú, dice, y él, a Eloá Baruju, él es Dios, bendito sea. Entonces, este primer capítulo parece muy sintético, muy sintético, pero vamos a ver por qué es que utiliza estas palabras, que no hay ninguna palabra de más. ¿Ah? De hecho, si nos podemos ver, así empieza también el Rambam, el Mishneh Torah. ¿Ah? Con lo más importante que es todo hombre de Israel necesita creer y saber. Entonces acá podemos preguntar, ¿por qué se necesita creer y saber? Había una metáfora que vos habías utilizado una vez que era creer como cuando uno es un niño y saber como cuando es un viejo o algo así similar. O sea, como que como creer con la esperanza de un niño y saber con la experiencia de un viejo. Muy interesante lo que dices, Mordejai. Acá, justo lo que quiere decir es que no es suficiente nada más con creer y no es suficiente nada más con saber. Mm. O sea, ¿qué pasa un vínculo con Hashem que está basado nada más en la fe, en un dogma? No es lo que busca la Torah, que tengamos un vínculo con Correcto. Hashem, porque así está escrito en el Pasuk. Sí, ¿Ah? porque es obligatorio. Es obligatorio que entendamos. Pero ¿qué pasa si tenemos un vínculo con Dios nada más porque sabemos? Tampoco es suficiente. Porque entonces, ¿qué quiere No, decir? Que nada más estamos con Hashem por lo que entendemos. ¿Y qué va a pasar con lo que no entendemos? O sea, lo que no correcto. Y además, entiendo, y la no, incertidumbre. no lo incorporo. Eso es básicamente crear un ídolo de mi entendimiento. Ujú. Por un lado, si nada más te vinculas con Hashem por lo que entiendes, hiciste un ídolo, el ídolo de tu entendimiento. Y si nada más te vinculas con Hashem de manera ciega, dogmática, pues, ¿para qué se le dio la Torah al ser humano? ¿Para qué? Exacto. Se le pudo dar la cucaracha, ¿no? La Ujú. cucaracha no entiende nada.
Entonces acá vamos a Monumental. ver que acá son como dos funciones que juntas crean lo que es el vínculo entre la humanidad, Am Israel, y el infinito, que aquí también es llamado Eloah Barujú, que él es Dios. Ahora, porque es muy interesante también que dice, más adelante, empieza a dar ciertas características. Ajá, y empieza a decirnos, por ejemplo, que existe un ser primero, que siempre existió, que es eterno. Si es eterno, ¿qué quiere decir? No tiene fin. Y que él, acá viene una parte interesante, que él es el que creó y que hace que siga existiendo todo lo que existe. O sea, básicamente, ¿por qué no es suficiente que nos diga que es el que creó y ya? ¿Por qué no es suficiente que nos diga que es el que crea a cada instante? O sea, acá hay ideas filosóficas muy profundas. La primera es que él creó, es decir, hubo un inicio, a diferencia de muchas corrientes que piensan que el universo siempre existió. El judaísmo opina que no es que siempre existió, sino que hubo una voluntad divina, en este caso eterna, que quiso que existiera. ¿Ok? Y lo segundo es que lo que hace que siga existiendo es nada más y nada menos que Hashem. O sea, pongamos a pensar, ¿de dónde se crean el tiempo? ¿Dónde se crea? Todo lo está creando Hashem. Amejadesh betuvo mejor Yom Tamid. Y que renueva su bien todos los días por siempre. Ajá. Es decir, todo lo que vemos en este mundo que parecía que todo es un caos, en realidad está lleno de orden. Ajá. Claro, Y si en ese momento, y el hecho, y todo orden responde a una voluntad. O sea, este reloj, por ejemplo, es un orden que crea un sistema que es un reloj. Entonces, para que pueda existir un orden, tiene que haber una voluntad. Los que dicen que es un accidente el mundo, están diciendo básicamente que el orden es una casualidad. Y correcto. perdón, no entiendo cómo gente puede decir que el mundo existe por accidente. Ajá, y cuando yo les digo que este reloj se creó por accidente, no me lo puedan creer. O sea, Exacto. yo te digo, este reloj existe pues por casualidad, porque a alguien se le Ujú. ocurrió hacer un Que cayó del relojcito. cielo. Exacto. Eso no puede ser. Pero Mm. el mundo sí. El mundo sí, es una casualidad, que es Lo un más importante, el accidente. universo, así como hay chum, pum, apareció. Exactamente. Es un accidente que hay planetas que son esféricos, que giran a esta Mm, velocidad mm. perfecta, a tanta distancia del Sol para que no Sí, se que si se queme. movieran un milímetro se explotan y se destruyen. Exactamente. Eso es una Ujú. casualidad. Pero tu reloj es una estupidez que sea una casualidad. Esto tuvo un diseñador. ¿Ah? Exacto. Entonces, acá es muy interesante que Ramjal mete esos dos conceptos. El primero, ¿cuál es? ¿Qué creó? Es decir, no somos un accidente. Hubo una razón por la cual empezó a existir esto. Y si hay una voluntad, hay un objetivo. Ajá, a diferencia de lo que nos quiere enseñar el movimiento woke, de que todo está bien, de que lo que Ujú. tú piensas es cierto, que no puede lastimar las emociones, pues aquí, en el momento en el que hay un creador, hay un inicio, hay un final y además hay una voluntad, hay una razón por la cual crea el mundo. Y es lo que queremos entender ahorita, en esta obra, que es Derech Hashem, el camino de Dios. Ujú. ¿Ah? No nada más eso, sino que si en un instante no hubiera esa energía divina que está creando un orden en el caos, todo colapsaría, Todo deja de existir. dejaría de existir. Se sale de órbita el planeta, ya el sol no llega, nos congelamos o nos acercamos mucho al sol y nos quemamos. Todo ese orden no es una casualidad, está hecho por leyes que alguien fijó. Y ese alguien que fijó eso claramente está por encima del sol, porque si no, no lo podría controlar, de la materia, de la energía. Vamos a seguir. Entonces, el primer punto es este, que toda persona de Israel debe de creer y de saber que existe un ser primero, que siempre existió y que es eterno. O sea, no puede dejar de existir. Y que este ser es el que creó
y que hace que siga existiendo todo lo que existe. Y a este ser lo llamamos Eloah, Elohim, ¿ah? Dios. Dice, Ot Tzarik Sheida. Otra cosa que necesitas saber. Shamatsuya Zeid Barach Shemo, Ein Amitat Metziuto Museget Lezulato Klal. Otra cosa que también necesitas saber, que este ser, bendito sea su nombre, en Amitat Metziuto Museget Lezulato Klal. No se puede entender ni, ni la realidad de su existencia. ¿Ah? No puede ser comprendido por nadie, excepto por quién, por él mismo. O sea que el que te diga que entiende a Dios y lo define, Mm. ya está creando algo que seguro no es Dios. Ya es un ídolo. De hecho, ese es uno de los grandes problemas de la idolatría. Que la idolatría es la imagen No de se algo puede definido, entender ni explicar, no ¿verdad? puedes ni entender ni explicar. Y eso es parte también del gran misterio de la vida. Ujú. Cuando tú quieres ponerte a entender y a explicar y a definir, y a ponerle nombre, ponerle forma, ya es idolatría. Claro, estás bajándolo al nivel que no corresponde para él. Exactamente, es Bueno, por eso que el lo- Rambam habla de los atributos positivos y los atributos negativos. De repente, gente que dice Hashem es bueno, ya lo estás definiendo. Entonces dice, prefiero utilizar la palabra, el atributo negativo. Hashem no es malo. ¿Ah? Porque ahí no lo estás definiendo. Si tú dices Hashem es bueno, lo defines. Pero si tú dices Hashem no es claro. malo, no lo defines. Es como, es también como una manera de relacionarnos con nosotros mismos. Y es que es muy interesante. A mí me parece que este primer capítulo, mucho el tema de la unicidad y de la existencia de Hashem, va más enfocado a la reducción del ego personal, ¿verdad? De entender que uno no es el que está en control, de uno no es el que toma las decisiones, que todo existe porque Él es el que lo creó y hace que siga existiendo, lo que significa que de ninguna manera depende de lo que sea que nosotros hagamos, ¿verdad? La existencia de vida o la existencia de cualquier circunstancia. Nosotros somos solamente un alma que pasó por acá por un tiempo y se acabó. Hashem sigue ahí. Es muy interesante lo que dices, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que sí hay una relación de alguna forma con el ego, sobre todo porque el ego puede existir gracias a reglas que Hashem, o que el creador, o que el infinito, fijó para esta realidad. Y es decir, Exacto. él permite que exista el ego, Ujú. ¿ah? Para que el humano pueda tener una cierta libertad. Pero entonces, Claro, ¿qué pasa? Hay muchas veces que la posibilidad de tener un ego para tener libre albedrío ya se descontextualiza y entonces pasa que hay gente que no es libre, es totalmente esclava de su ego. ¿Ah? sí, correcto, exactamente. Entonces la manera de querer subyugar el ego, ¿quién creó el ego? Hashem. Hashem, ¿Por qué lo creó? Por alguna razón, ¿ah? Que vamos a ver más adelante, ya se vuelve parte de la existencia humana. Vencer la lucha con el ego. claro, ¿Ah? Pero claro, no es que el que ego viene a sea ser, malo. o sea, viene a ser de muchas formas la lucha para acercarse también, ¿verdad? Por supuesto, o sea, el ego en realidad abre una posibilidad inmensa de posibilidades, ¿no? Abre un abanico de probabilidades donde nosotros en ese espacio podemos de alguna manera tomar ciertas decisiones y con eso nos volvemos socios de la creación, por así decirlo. Es decir, hay gente Correcto, que va a pensar vehículos. la libertad, pero la libertad pura, como la queremos entender, quiere decir que no eres esclavo o no tienes una tendencia a algo que no sea de alguna forma la capacidad pura de tomar una decisión. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con alguien que es adicto? Alguien que es adicto no es libre. Porque No, si tú le pones a un adicto enfrente de él la sustancia a la que es adicto y a una persona que no es adicta, pues claramente la persona que no es adicta va a tener un poco más de libertad de decisión. Pero uno se puede volver adicto a cualquier cosa. Uno se puede volver claro, adicto a tener la razón. Uno se puede volver adicto
a que te pongan atención, a estímulos, a honores. Entonces, de alguna forma vamos a encontrar que la función en la cual Hashem crea todo es para abrir la posibilidad de la libertad humana. Pero el hecho de que Claro, exista la posibilidad de la libertad humana no quiere decir que seamos libres por default, sino que tenemos que trabajar para acceder a esa libertad. correcto. Entonces, el segundo punto que acá nos expone el Ramjal es que es necesario entender que esta realidad de existencia de este ser, que es el infinito, es Hashem, bendito sea su nombre, no puede ser comprendido por ningún otro ser excepto él, principalmente porque nosotros somos limitados. ¿Y cómo un envase limitado va a contener lo ilimitado? Es Claro, imposible. Y lo único que sabemos de él es que es perfecto en toda clase de perfección y que no existe en él ninguna perfección. Dice así. ¿Verdad que se nos da bo? Solamente esto se nos hizo saber o entender. Sheu Matsui Shalem, que es un ser perfecto. Bechol Minei Shlemut, dentro de todas las perfecciones. Belon Imtza bo Hisaron Klal. Y no existe en él ningún tipo de imperfección. Ulam, Devarim Ele Yidanum Bekabalah Min Avot Min Nevi'im, dice, en realidad, todo este tipo de conceptos lo sabemos por la tradición, ¿ah? La tradición que fue recibida de generación en generación y que fue pasada de los patriarcas a los profetas, ¿ah? Y que fue recibido en el monte Sinai, y ahí fue entendido con claridad. ומנביאים, והשיגום כל ישראל במעמד הר סיני ועמדו על המיתת בבירור. Que ahí lo entendieron totalmente de manera clara y veraz. Belimdum le benejem dor a Hardor. Y le enseñaron esto a sus hijos, generación tras generación. Cayó más de hasta este día. Sheken, si vamos a la Shalom, mi porque he sabido que así nos ordenó Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro, ¿ah? Alaba Shalom, que descanse en paz, que en realidad lo escuchó de Hashem. O sea, Moshe Rabbeinu nos ordenó, que en realidad Hashem nos ordenó, ¿ah? El pasuk, el pasuk que dice sí. Pen tishkach et advarim asher ra'u eineja, veodate lebene baneja o lebene baneja. Dice así. Y le enseñarán, le harás conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos todo lo que vieron tus ojos. Están de Barim 4:9. ¿Ok? Dice, Umnam, dice, por un lado, esto lo podemos entender por la Kabbalah. ¿Qué es la Kabbalah? La tradición que recibimos de Ar Sinai, que fue pasada de generación en generación. Dice, Umnam, sin embargo, Ga mitzad hakira memoftim alimudim yamitu kol העניינים האלה. Nosotros también podemos entender todo esto a través de un análisis por medio de pruebas lógicas, podemos comprobar la veracidad de todos estos conceptos, demostrándolos por medio de la creación, comprendiendo esto al profundizar en las ciencias naturales, la física, la astronomía y en todas las ciencias, ¿ah? De la cual podemos entender principios fundamentales que aclaren estos conceptos verdaderos, o sea, nosotros podemos entender todo esto de lo que va a hablar por dos lados. Por el lado de la Kabbalah, que es la tradición, pero también lo podemos entender por medio de análisis intelectual. ¿Ah? Asher anachnu roim beineinu, un análisis intelectual con el cual nosotros percibimos con nuestros sentidos. Al pi Jochmat Teva, por medio de la Jochmat Teva es la ciencia, a Andasá, la ingeniería, a Tejuná, la física y todas las demás ramas de estudios, que por medio de estos se nos pueden aclarar principios veraces, ¿ah? De los cuales se pueden entender las derivaciones y de estos conceptos de manera clara. Dice, sin embargo, Beunam, lo nari hata beze. Dice, pero no vamos ahorita a explayarnos en esto de los conceptos intelectuales. ¿Ah? El anatzia agdamot leamitatam
Benesader de Barimal Buriam. Dice, no se trata ahorita de hablar de ciencia y de astronomía para entender todos estos modelos, sino que acá nos vamos a enfocar que fi amasoret beyadeinu amefursemet bechol umoteinu. Ajá. Nos vamos a enfocar en la tradición que tenemos en nuestras manos y que es conocida por toda nuestra nación. Ya estamos en el tercer punto. Primer punto nos dice que existe un ser que creó todo y que tenemos que saberlo, que saber, o sea, que tener la fe y el entendimiento. El segundo es que este ser es inentendible, ¿ah? Y que podemos entenderlo de dos formas. Uno es por la tradición de generación en generación que data hasta el momento de la entrega de la Torah en Ar Sinai, donde todo fue entendido de manera clara. O también podemos utilizar modelos intelectuales para entender todo lo que se va a hablar acá. Sin embargo, esta obra no trata de la segunda parte, que es por medio de la lógica, sino por medio de nuestra tradición. Ahorita vamos a llegar al tercer punto. Ot Tzarik Sheyeda. Otra cosa que necesitas saber. Shamatsuya Zei Barak Shemo, que este ser, bendito sea su nombre, Ine Metziuto Metziut Mujraj, que es necesaria su existencia para que todo pueda existir. Shei Efshar Edaro Klal. O sea, no puede existir el mundo sin este ser. También es necesario saber que la existencia de este ser, bendito sea su nombre, es una existencia imperativa y que es imposible que no exista. Es decir, que la existencia de Hashem es obligatoria. Ajá. ¿Por qué? Porque lo dijimos al principio, no es de que creó y se fue, que esta es básicamente la base del pensamiento pagano. La base del pensamiento pagano es de que Hashem crea el mundo y se va. ¿Y por qué se va? Pues porque está muy elevado y no le importa lo que pasa aquí abajo. ¿Ok? Sí, Acá vamos a entender que uno de los conceptos más importantes de, del judaísmo, que es la Ashgaha Pratit, la vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir? Que si Hashem se sigue vinculando con sus criaturas, entonces existe el bien y el mal. claro. Y la Ajá. responsabilidad La del mismo, responsabilidad. además. Exactamente. Mm, Lo que nos quieren enseñar todos los movimientos woke es que no pasa nada. Lo que tú correcto, que, piensas, lo que tú sientes es lo que importa. O ujú, sea, el bien y el mal son subjetivos. exacto. O como Y dicen la acá el vida no gobierno, requiere ningún esfuerzo. nosotros tenemos otros datos. O sea, tus datos y mis Mm, datos son igual de válidos. Y acá vamos a darnos cuenta que si se sigue él vinculando con todas las criaturas, existe una idea de bien y de mal. Es ujú. el tercer punto. ¿Ah? Que es necesaria la existencia de Hashem para que todo pueda existir. Vamos al cuarto punto. A mí me gustaría que podamos ver por lo menos los 7 puntos del primer capítulo hoy, Démosle. para poder pasar adelante. Estamos yendo en un ritmo un poquito más rápido, pero estamos haciendo ya ese es un resumen de lo que habíamos Claro, estudiado. claro, buenísimo. Dice así, el cuarto punto dice así, Ot tzadik she'eda. Otra cosa que necesitas saber, shemetziuto itbarach shemo, eino talui bezulato klal. Otra cosa que debes saber es que la existencia de este ser, que es Hashem, Eloah, bendito sea su nombre, es independiente, no depende de nadie, sino más que de él mismo. Él amiatzmo u mujaj ametziut. ¿Ah? Voy a leer la traducción en español. Dice, también es necesario saber que su existencia, bendito sea su nombre, no depende de nada en absoluto, sino que por sí misma es imperativa. O sea, la única existencia del universo que es independiente es la de Hashem. ¿Sabías? ¿Por qué? ¿Nosotros de quién dependemos? Pues de nuestra mamá, de nuestro papá. Claro. Dependemos de que haya aire, de que haya comida, de que podamos subsistir. Sin embargo, Hashem es el único soberano. Por eso es el soberano del universo. Ribono Shel Olam. Ribono Shel Olam es el soberano del universo. Es soberano, soberano, soberano.
Seguimos. Vejen Sadik Sheeda. Y también es importante que sepas, es el quinto capítulo. Qué grandota que está. ¿Eh? Qué grande, qué grandota que Sí, está. ya creció. Vejen Entonces, Sadik mira, Sheeda. fuera venía, no se desenfocó. Ay, ya no se ve. Qué linda, mire, soy papá. No me pierdo nada, nada. Con Vejen Sadik bendiciones. Sheeda. También dice saber. Shemetziuto y Barak Shemo Metziut Pashut. Este es uno de los puntos más difíciles del primer capítulo, que va a hablar sobre la simpleza de Hashem. Y si realmente necesitas entender y saber que esta existencia de Hashem, bendito sea su nombre, es pashut, es simple. Bli arkaba beribuy klal, sin ninguna conexión, ¿ja? Ni aumento. Bekol hashlemuyot kulam nimtzaim bo bederech pashut. Y todas las perfecciones existen en él de manera simple. Perush, eh, ¿qué quiere decir esto? כי הנה בנפש ימצאו כוחות רבים שונים, שכל אחד מהם בגדרו בפני עצמו. Dice que en el nefesh, acá se puede traducir como en la mente, ימצאו כוחות רבים, hay varias funciones, varias facultades distintas, que cada uno de ellos está delimitada por sí misma. Derech Mashal, por ejemplo, Azikaron Kojeja, dice, la memoria es una fuerza, es una facultad. Baratzón Koajajer, la voluntad es otra facultad. Badimión Koajajer, y la imaginación es otra facultad de nuestra mente. Bein Ejad Meele Nichnas Begeder Javero Keelal. Y ninguna de estas entra en el dominio del otro. Kijine, dice, ¿por qué? Geder Azikaron, Geder Ejad, dice, porque la entidad de la memoria tiene su lugar y su límite. Y la facultad del razón también tiene su ubicación. Ajá. Esto me Eh, parece muy interesante porque de alguna manera está diciéndole a quien sea que está estudiando esto que no ocupe su tiempo en tratar de entender lo que no se puede, ¿no? Bueno, acá no, es interesante lo que dices. Acá nos va a hablar, acá utiliza todos esta analogía para ejemplificar la simpleza de Hashem. Nos viene a utilizar el ejemplo de las facultades de nuestra mente y cómo uno no se traslapa en la otra. ¿Ah? Ujú. Y dice, Bein Aratzon Nichnas Begeder Azikaron, Velo Azikaron Begeder Aratzon. Bajen Kulam dice, la mente, vamos por ejemplo la mente. La mente tiene muchas facultades, muchas funciones, y una no entra en la otra. Ajadom Itbarach Shemo, Einenu Bal Kohot Shonim. Dice, pero Hashem no es como un ser que tenga muchas fuerzas. אף על פי שבאמת יש בו עניינים שבנו הם שונים. Dice, aunque tenga cosas que en nosotros son distintas. כי הרי הוא רוצה והוא חכם. Dice, porque aquí entran, por ejemplo, todas las analogías que se utilizan en la Torá, que están muy bien explicadas por el Rambam en su obra La Guía de los Perplejos, porque dice, no es de que Hashem tiene muchas fuerzas, porque como está escrito, dice, Él quiere, o sea, tiene voluntad, y Él es inteligente, y Él puede, y Él es perfecto, ¿ah? ¿Pero a qué se refiere? En todas las perfecciones. Sin embargo, sabemos que utiliza un lenguaje humano para que podamos entender. Dice, Umnam, pero, Amitat Metziut, Uinyan Ejad, Shekolel, Bemitato y Begedaro. Dice, no vayas a pensar que tiene muchas facultades, como nosotros los humanos. Tenemos la memoria, tenemos la voluntad, tenemos, yo qué sé, la imaginación. Dice, no. ¿Quién Shayach Geder Boit Baraj? Dice, porque no es razonable que exista un límite en él, en Hashem. Ela alzad eter, lashon. Dice, nada más se puede decir esto, que es ilimitado, en el ámbito de la semántica comunicativa. O sea, nosotros decimos es ilimitado
porque no podemos realmente utilizar un término más adecuado para expresar la característica de Hashem, porque nosotros quisiéramos decir que todo lo que es perfección no tiene límites. Sin embargo, el idioma no es suficientemente amplio para que nosotros podamos expresar la perfección de Hashem. נמצא שיש בו כל השלמויות, לא כדבר נוסף על מהותו באמיתת עניינו. Dice, encontraremos que él tiene la perfección no como algo extra a su esencia y a lo genuino de su ser. Él amitzad amitat inyano beatzma, sino que es la esencia misma de él. O sea, no es un adjetivo, es Mm. el adjetivo él, es el Sí, es el verbo, ser. Ujú. el ser. O Ujú. sea, tú puedes decir, esto es perfecto, pero no es perfecto, es un adjetivo. Correcto, sí. El verbo de la perfección es Hashem. La acción Ajá. de perfección es Él. No es una etiqueta de que lo Sí, la pintas. literalidad. Exacto. Nosotros en la limitación lingüística que tenemos, le decimos que es perfecto y parecía que es un adjetivo, pero estamos hablando de la esencia de la perfección. Es la perfección, el infinito. Ujú. Shekolelet beamitat kol hashlemuyot, que contiene toda la veracidad y lo genuino de las perfecciones. Shei efshar leinian aú mibilti kol hashlemuyot, que no se puede ni siquiera entender un concepto de este sin que tenga todas las perfecciones inherentes en él. Mitzad atzmo. Ajá. Entonces voy a leerlo todavía en español, porque este es verdaderamente el punto, yo creo que es el punto más complicado de exponer de los conceptos del judaísmo, la unicidad. O sea, al hablar de la simpleza de Hashem, habla de la unicidad. Dice así, "Vejen tzarich sheyeda", y también dices que sepas, perdón, asimismo es necesario saber que su existencia, bendito sea su nombre, es una existencia simple, sin componentes ni adiciones en absoluto, y que la perfección en todas sus formas está en él, de manera simple. Es decir, en el alma hay muchas fuerzas diferentes y cada una de ellas tiene su propia área de acción. Por ejemplo, la memoria es una fuerza, la voluntad es otra fuerza, la imaginación es otra fuerza. Y ninguna se entromete en el área de la otra en lo absoluto, pues la memoria tiene su área de acción, la voluntad tiene otra área de acción, y la voluntad no se entromete en el área de la memoria, ni la memoria en el área de la voluntad. Y así con todas ellas. Dice, pero el Señor, bendito sea su nombre, no posee fuerzas diferenciadas, a pesar de que realmente Él posee facultades que nosotros son diferenciadas. Pues Él tiene voluntad, Él es sabio, Él tiene capacidad y Él es perfecto en toda su forma de perfección. No obstante, la realidad de su existencia es una sola cosa que incluye en su realidad y su área de dominio. Es decir, en la realidad de su existencia, pues no se le puede atribuir a Él un área de dominio limitado, sino, para expresarnos de algún modo, que todo lo que implica la perfección. Y resulta entonces que en él se encuentra la perfección en todas sus formas, no como algo en adición a su esencia y a su realidad, sino como su propia realidad intrínseca, la cual incluye la perfección en todas sus formas, porque es imposible que él no posea de manera intrínseca todas las formas de percepción. Y seguimos, dice así, Veine Behemet, y he aquí, Aderech hazeh rachok meod me'asegoteinu betziureinu. Este camino es muy distante de nuestra comprensión y nuestra capacidad de imaginarnos y de entender. Bekimat shein lanu derech levaró umilot le farshó. Y casi que no tenemos formas de explicarlo ni palabras para, o sea, no tenemos ni siquiera formas de entenderlo ni palabras para explicarlo. ¿Quién siureinu udimioneinu tofes ela inyanim mugbalim begbolatema?
Anibra Mimenu y Barashemo. Dice, ¿por qué? Porque toda nuestra imaginación y todos nuestros sentidos solamente pueden percibir aspectos limitados en el límite natural de lo creado por él. Es decir, todo lo que existe en el universo tiene un límite. ¿Por qué? Pues porque sabemos el mouse. Tiene un contorno, tiene un límite. Si no tuviera límite, ¿qué pasaría? Se expandiría por todo el universo y no podría haber nada más que eso. Ah. Entonces, es decir, nuestros sentidos y nuestra mente, nuestra imaginación, solamente pueden comprender aspectos limitados, porque si no, no podemos entender nada. ¿Ah? Nada más podemos acceder a pedacitos de existencia limitada, que fue creado y limitado por Hashem. Shezema shehusheinu margishim umeviim, que es lo que nuestros sentidos pueden traer a nuestra mente. ¿Ah? Ubebiluram ine inyanim rabim benifradim. Dice, pero en realidad son aspectos, ¿no? Son vastos y diferentes. Dice así. Más he aquí, en verdad, este camino está muy distante de nuestra comprensión y nuestra capacidad de representación, y casi no tenemos una forma de explicarlo ni palabras para exponerlo, pues nuestra capacidad de representación y nuestra imaginación solo pueden captar asuntos comprendidos dentro de los límites de la naturaleza creada por Él, bendito sea su nombre, o sea, por Hashem, pues eso es lo que nuestros sentidos perciben y comunican a nuestra mente. Y en todos los seres creados, los detalles son numerosos y diferentes. ¿Ok? Abal dice, pero, Zegamken minadevarim anuadim bekabala, que Moshe Zaharnu umeumatim behakira al piateba atzmo, bejukotav umishpatav. Dice, pero, sin embargo, esto ya lo mencionamos, que la realidad de su existencia Barujú, bendito sea su nombre, no puede ser comprendida. Entonces no debemos relacionar lo que vemos con Hashem, pues la esencia y la realidad de ambos son completamente distintos, como para que podamos hacer alguna comparación entre ellos. Por eso la prohibición de hacernos imágenes de lo que está, de lo que es Hashem. Por eso el antropomorfismo es una idolatría. Imaginarnos que Dios es un hombre es una idolatría. ¿Ah? Abal, pero, Zegamken mina devarim anuadim bekabbalah que Moshe Zahanu, umeumatim bejakira al pie Teba. Dice, pero todo esto, como lo dijimos, son cosas que sabemos por tradición y que también se pueden demostrar a través del estudio de la naturaleza misma, o sea, la ciencia, entendiendo sus leyes, sus principios, que es imposible que no exista un ser que sea libre de todas las leyes naturales y de sus reglas, de todo tipo de carencia o deficiencia, sin adiciones ni componentes, libre de toda comparación y similitud, y de todos los fenómenos que afectan a todo lo creado. Y es imposible que no sea Él la verdadera causa de todo lo que existe y todo lo que ocurre con todo lo que existe. Porque si no fuera así, la existencia de las cosas tal como las vemos y su continuidad sería imposible. ¿Ah? Dice así, Abalze Gamken, Minadebarim, Anuadim Bekabala, es una de las cosas que sabemos por la recepción, por la tradición, como lo recordamos antes que pueden verificarse por medio del estudio científico o lógico, por medio del estudio de la naturaleza y de sus principios y de sus reglas. Que no shei efshar al pi kol panim shelo yimatze matzui echad meshulal mikol ateba. No se puede encontrar de ninguna forma un ser que no tenga todas estas naturalezas o que sea afectado por estas leyes, principios o límites. No se puede encontrar algo que sea, que sea, eh, que no tenga fallas, o sea, que sea perfecto.
que no tenga aumento o conexiones, ajá, o componentes. Mikol Yahas Be'erech, de toda relación, ajá, y valor de lo creado. Sheyehu Asiba Mitit, no puedo encontrar otra cosa que sea la razón, verdad, de que todo exista más que Hashem. ¿Ok? Y vamos a entrar ya en la recta final. La recta final es el último punto donde va a resumir. ¿Ok? Agárrate, porque es que estuvo rápido porque el primer estudio ya sabes que es pesado. O sea, es No, no, pero está muy bien. sí. Umimashet tzarich sheyeda od. Otra cosa que necesitas saber, Shamatzui Azeh y Barach Shemo, que este ser, bendito sea su nombre, Muhrach sheye echad velo yoter. Dice, es necesario que sea uno y no más. Perush, es decir, שאי אפשר שימצוי מצויים רבים שמציאותם מוכרח מעצמו, que no puede ser que este ser, que existan más de un ser, que su existencia sea independiente. O sea, solamente puede existir un ser que sea totalmente independiente, o lo que llama eh, Aristóteles, el motor inmóvil. ¿Ah? No puede haber dos motores inmóviles, no puede haber dos esferas o dos motores que se iniciaron de la nada. ¿Ah? Correcto. El Ejad Bilbao, sino uno solo por sí mismo. Tzarich sheimatze bemetziut amukhrach hashalem hazeh. Solamente esta perfección puede ser uno. Veim y sheimtzeu nimtzaim acherim. Y si encontráramos otros seres, lo imetzu ela mi penei sheu metziam, no existiría más que porque él hizo que existieran. Birtzonó, en su voluntad. Nimtzaim kulam teloim bo. Y existen y dependen de él. Velomet soyim beatzman. Y si él hizo que existan, quiere decir que no existen por ellos mismos. O sea, son dependientes del creador. Voy a Correcto. leer en español. Y también es necesario saber que este ser, bendito sea su nombre, es imperativo que sea uno y no más. Es decir, que es imposible que existan muchos seres cuya existencia sea imperativa por sí misma. Por el contrario, Ujú. tiene que existir uno, solo que su existencia sea imperativa y perfecta. Y si se encuentran otros seres, es porque él tiene la voluntad de que estos existan, resultando que todos dependen de él y su existencia no es intrínseca. O sea, es decir, si algo existe, es porque Hashem quiere. Exacto. Hashem quiere, tiene una voluntad. Hasta el botoncito ese, el control que no sabes para qué sirve, tiene una voluntad, si no, no estuviera ahí. Claro. ¿Ok? Entonces vamos a resumir los 7 puntos con los cuales el Ramjal habla la primera parte del Derech Hashem, del camino de Dios. Entonces el conjunto de estos conocimientos básicos son 6, y ellos son la realidad de su existencia. 2, su perfección, que su existencia es imperativa, su absoluta independencia, su unidad y su unicidad. Acá es un poco complicado entender la diferencia entre unidad y unicidad. La unidad es que es simple, que es una sola cosa, que no tiene divisiones, es la unión, y la unicidad es que solamente puede ser uno. Ajá, entonces acabo de dejar de grabar y platicamos un segundito más. Espérate. Esa unicidad última de la que estás hablando es el Ejad. Exactamente. Y que como vamos a ver más adelante, O sea, Adonai Elohim, Hashem Eloheinu, Elokeinu, Hashem Ejad. Ese que es como vamos a Ejad. ver más adelante, también es una de las razones por las cuales este, el judaísmo está tan en contra de el politeísmo. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué luchamos por entender el monoteísmo? Pero no nada más el monoteísmo, no es suficiente el monoteísmo. Habían otros pueblos que habían entendido el concepto de monoteísmo. Se necesita que sea uno y que se relaciona con sus criaturas. Esa es la Ashgaha Pratit, que lo vamos a ver más adelante.